Bueno, junto a los diputados Ernesto Silva, Jaime Belolio, quisimos el día de hoy hacer un breve balance de lo que ha sido el año 2015 en Chile. Un año 2015 que ha estado fuertemente marcado por un mal gobierno. Nosotros no tenemos duda y compartimos plenamente las palabras de la presidenta Bachelet, que el día de ayer señaló que este ha sido probablemente el peor año para ella desde el punto de vista del gobierno. Yo no tengo dudas de que este ha sido, y nosotros no tenemos dudas de que este ha sido probablemente el peor año para la política y para Chile desde el retorno a la democracia. O sea, ha sido el peor gobierno en los últimos 25 años. Y eso no es solamente porque los chilenos, mayoritariamente, solamente un 24% de los chilenos aprueban la gestión de este gobierno y hay un rechazo mayoritario a la gestión. Esto tiene que ver fundamentalmente porque la presidenta Bachelet lo que señala ayer es que Chile no ha entendido sus reformas. Ella lo que trata de explicar es de que todavía los chilenos no han tenido la capacidad de comprender y las reformas no han tenido la capacidad de profundizar en los chilenos lo bueno que supuestamente son estas reformas. Y eso habla justamente de la pérdida de conexión que ha tenido el gobierno de la presidenta Bachelet, que ha hecho, vuelvo a reiterar, que este sea el peor gobierno desde el retorno a la democracia, el peor gobierno en los últimos 25 años. Y esto es cosa de mirar los datos y las cifras en materia de crecimiento. O sea, si uno revisa lo que fueron las proyecciones originales de crecimiento de parte de este gobierno, nos encontramos solamente con un pobre 2,1% de crecimiento a fines de este año. O sea, de las cifras iniciales que proyectaban un crecimiento en torno al 2,5, al 3,5, estamos muy lejos. Y de la cifra, obviamente, ¿para qué decir de la cifra de crecimiento que ostentó nuestro país durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Para qué decir lo que está ocurriendo en la salud? En Chile hoy día, en materia de salud pública, llevamos casi 2 meses y medio sin nombrar el cargo más importante en el Ministerio de Salud, sin nombrar al gerente general del Ministerio de Salud, que es la persona que tiene a su cargo la gestión de los hospitales, la gestión de las listas de espera, la gestión de la deuda hospitalaria, que es el subsecretario de redes asistenciales. El gobierno ha hecho y ha dicho también que no existe crisis de salud, que no tenemos prácticamente problemas en salud, fue lo que dijeron a la salida de la acusación constitucional, dejando quizá un triunfo político en la mantención del cargo de la ministra de Salud, pero obviamente dejando que millones de chilenos hoy día sigan sufriendo una mala gestión en la salud pública en nuestro país. La presidenta Bachelet tiene razón. Este ha sido el peor año del gobierno. Y lo es no solamente para ella, lo es para los chilenos. Son reformas que están mal enfocadas, son reformas con la retroexcavadora encendida y no con la vista puesta hacia el futuro. Este es un gobierno que tiene una lógica puramente del conflicto. Ve conflicto en todas partes o crea los conflictos en todas partes. Cuando habla de salud, ve conflicto entre los privados y los públicos y eso tiene como consecuencia de que hay más listas de espera, de que hay menos personas que pueden ser atendidas. Cuando habla de trabajo, ve conflicto entre los empleadores y los trabajadores, de manera que hay menos crecimiento, menos empleo y en vez de hacer una reforma laboral que implique mejores condiciones, simplemente hay más desempleo. Cuando habla de delincuencia, ve conflicto con los carabineros, ve conflicto con los medios de comunicación, en vez de solucionar los problemas que efectivamente tienen los ciudadanos. Cuando habla de educación, ve conflicto entre los colegios subvencionados y los municipales, ve conflicto entre los padres de niños vulnerables o de familias de clase media, es decir, ve conflicto en todos lados, en vez de realmente querer solucionar los problemas. Lo que la gente la tiene chata de la política es que los políticos se dediquen simplemente a hacer diagnóstico de los problemas y no solucionarlos. Y este gobierno es experto en elevar el nivel de los conflictos, crearlos, pero no en solucionarlos. Y el mejor ejemplo de ello es esta ley corta de gratuidad. En primer momento, el 21 de mayo, la presidenta hace un anuncio. Saben que no tienen la plata, pero lo hacen igual. Cambian 9 veces de criterio, hacen una glosa que fue sorprendida haciendo discriminación arbitraria. Y en vez de arreglarla, tratan de seguir haciendo trampa. Y finalmente, la ministra de Educación tiene que reconocer que tenían la mitad de la plata, pero querían hacer la misma propuesta. Eso no era posible, y entonces quisieron escoger a dedo a quienes sí y a quienes no. Finalmente, terminamos con una solución que no era la adecuada, en donde por primera vez hay un compromiso de que en 3 años no se va a maltratar a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales, pero el gobierno los dejó afuera. Y hoy día, lamentablemente, no tenemos claridad de cómo va a ser la reforma de la educación superior. Quizás es una buena noticia que hayan decidido que pasara a marzo. El examen de educación superior, en la ley de educación superior, quedó para marzo. Ojalá sí que esta vez estudien y hagan la pega, para que la aprueben en marzo, tal como se había filtrado a los distintos medios. Este supuesto borrador de educación superior
era otro desastre para Chile, era otra lógica del conflicto y no la lógica de la colaboración. Nosotros queremos que el gobierno deje la retroexcavadora al lado en vez de la retroexcavadora más bien mire hacia adelante. Que deje la bomba atómica y haga más bien cirugía. Que deje el cuchillo carnicero, que deje la moledora de carne y más bien tome el bisturí. Que de una vez por todas deje de decir de que lo que hay que hacer en Chile es apretar el botón de reset y más bien vea realmente los cambios que hay que hacer. Nosotros no nos sentimos incómodos con el Chile de hoy. Nos sentimos incómodos con las injusticias del Chile de hoy. Y en eso queremos ofrecer colaboración. En educación, en trabajo, en delincuencia, en calidad de vida. Para eso nosotros sí estamos. Para la lógica del conflicto, para la lógica de violencia, ya hay suficientes personas en la izquierda que hacen ese trabajo. El viaje de ayer es el mejor ejemplo, el viaje de ayer es el mejor ejemplo de un gobierno totalmente incompetente. Totalmente incompetente. A mí me contaron una historia, que había un país que tenía una región donde imperaba la violencia y el terrorismo, y que tenía una presidenta o un presidente que había pasado 600 días sin ir a verla. Yo no lo creí, y me dijeron que la presidenta después de 600 días había viajado escondida. Yo no lo creí, y me dijeron más encima que había dejado fuera al encargado de la seguridad pública. Yo no lo puedo creer. Y además me dijeron que los ciudadanos y habitantes de la Araucanía habían quedado igual que antes de que fuera. Y no lo puedo creer. La presidenta Bachelet tiene carácter para dejar abajo del avión al ministro Burgo, pero no tiene carácter para enfrentar la delincuencia y el terrorismo. Los chilenos hoy día, al finalizar este año, sienten miedo. Los comerciantes sienten angustia. En la Araucanía galopa la violencia y el terrorismo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Viaja a escondidas, sin el encargado de la seguridad pública y sin llevar soluciones. A mí me parece que el balance en seguridad ciudadana es de un gobierno insensible al dolor de los chilenos, insensible a la dolencia de las víctimas, insensible también a la dolencia de los carabineros y de la PDI en su lucha todos los días contra la delincuencia, que necesitan respaldo y que necesitan apoyo. El balance en materia de seguridad ciudadana es que la presidenta y el gobierno no tiene carácter para enfrentarla y no quiere hacerlo. En resumen, después de lo que se ha presentado en las distintas áreas, nosotros vemos un déficit de un gobierno. En Chile durante 25 años había gobiernos de distintas ideas. Uno las podía compartir o no, pero eran gobiernos que intentaban hacer las cosas bien. Por primera vez en la historia de Chile, de los últimos 30 años, tenemos un gobierno que ha elegido día a día hacer las cosas mal. La presidenta le dijo a los chilenos hace algunas semanas atrás: parece que no me conocen. Los chilenos la conocen y la conocemos demasiado bien. Y por eso tenemos este rechazo y esta mala evaluación de su gestión. La UDI y los diputados que estamos acá deseamos que el año 2016 sea un año bueno para Chile. Pero eso significa cambiar de rumbo. La UDI siempre ha estado disponible para buenas propuestas y para aportar con ideas al futuro de Chile. Y estamos seguros que en esa línea vamos a ofrecer una propuesta de gobierno. Y el 2016 parte el año del programa para volver a ser gobierno. Pero nuestro balance del 2015 es que para los chilenos, el 2015 es un año para olvidar, es un año de temor y es un año que esperamos que la presidenta pueda reflexionar, ya no para decir no me conocen o para viajar en secreto a la Araucanía, sino para con humildad reconocer que lo ha hecho mal y que va a cambiar.